Me disculpo por esta demora. Fui pero rapidísimo al baño, ya estoy por acá. Quiero decirles que tengo todavía 15 personas pendientes de responderles sus correos electrónicos que me han pedido que tienen dudas, que quieren aclarar sus dudas, que en dónde estuvieron sus errores en el segundo parcial. Pero ya solo me quedan 15 personas, de verdad se los digo, aquí tengo la lista. 15 personas de los dos salones. Lo que sí hice, y me van a disculpar muchísimo, por favor, es que consideré correos electrónicos recibidos hasta el día viernes, viernes 27, porque han seguido entrando correos, fin de semana, ayer y hoy, y la verdad es que no puedo seguir atendiéndolos porque ya me están presionando con la zona. De hecho, con la zona, pues ya la tenemos bastante conformada, pero les quiero pedir por favor un poquito de paciencia porque necesitamos dar un poquitito más de tiempo antes de que se cierre el cuestionario de Cognero, porque necesitamos considerarle sus puntos extras que ofrecimos para las personas que han estado participando en lo que es la plataforma Cognero. Entonces, eso también tenemos que computarlo. Yo les quiero pedir, por favor, un poquitito más de paciencia. Y bueno, estamos trabajando bastante acelerado, bastante fuerte, nos estamos desvelando, pero estamos tratando de que todo quede de la mejor manera posible. Me han preguntado que cuál es el contenido del examen final, pues yo diría que desde los métodos de depreciación, porque por ejemplo en el tema del presupuesto de capital, nos pueden pedir la aplicación de cualquier método de depreciación. Entonces, desde los métodos de depreciación, por favor, hay que estudiar todo el tema del presupuesto de capital, todo el tema del arrendamiento versus compra mediante préstamo bancario, también el tema de el apalancamiento operativo, apalancamiento financiero y apalancamiento total. El día de hoy pues vamos a ver el ejemplo práctico para calcular esos grados de apalancamiento operativo, de apalancamiento financiero y de apalancamiento total. Y el día jueves los voy a molestar con la última sesión, disculpen, pero no fue posible terminar hoy, tenía yo toda la esperanza, pero en el primer horario no pude y como los llevo parejitos, me di cuenta de que necesito del día jueves 2 de noviembre para poder terminar el contenido. Así que todavía el jueves vamos a ver el efecto que tiene el apalancamiento sobre las UPAs. Y ese sería el último tema del examen que yo espero en Dios darlo en un solo periodo, primero Dios. Porque ya lo acoplé a eso. La verdad es que tenía un ejemplo demasiado extenso y me puse a analizar que no era para tenerlo de esa forma. Entonces, primero Dios, el jueves estamos terminando, así que voy a comenzar. Les pido que estén muy atentos, por favor. Muy atentos porque de repente me da por dejarles algún ejercicio que pueda significar algún puntito extra. Entonces necesito toda su atención la noche de hoy a este tema de los grados de apalancamiento, que de hecho yo ya había explicado la teoría el día viernes. Para quienes no estuvieron presentes el día viernes, les cuento que pues me llamaron sorpresivamente ese día de que tenía que dar clase. Así que expliqué la teoría de lo que hoy voy a estar dándoles de manera práctica. No sé si miran mi pantalla y si me escuchan bien.
Sí, licenciada. Gracias, muy amable. Sí, licenciada, se escucha muy bien. Gracias. Bueno, solo para recordarles, em, sí, realmente recordarles porque ya el viernes les había mencionado que íbamos a calcular el grado de apalancamiento operativo. El grado de apalancamiento operativo se calcula sabiendo de que hay una existencia de costos fijos operativos en la empresa, ¿verdad? Bueno, y realmente, aunque no existieran, al momento de calcularlo, uno se da cuenta mediante el resultado obtenido, pues de cuál es esa existencia de cargos fijos operativos, porque como puede que hayan, puede que no hayan, pero dependiendo de eso, uno va a observar en el resultado si tenemos un grado alto de apalancamiento operativo. Eso me va a indicar una fuerte presencia de costos fijos que está influyendo grandemente en los resultados de las utilidades. Y si por el contrario tuviésemos un grado de apalancamiento bastante bajo, menor a 1, pues uno podría entonces entender de que la presencia de los cargos fijos en la empresa son mínimos, son muy pocos, o tal vez no hay, aunque realmente es difícil pensar que no haya ni un solo cargo fijo, ¿verdad? Pero sería entonces una presencia de cargos fijos mínima, muy pequeña, si tenemos un resultado de grado de apalancamiento operativo menor a 1. Bueno, no se me asusten porque esto lo vamos a ver con números y considero que ya con números sí se va a comprender. Por ahí escuché un sonido, no sé si levantaron su mano. Ok. Solo consultaron Ligda si se iba a grabar la clase. Bueno, si gusta, lo puedo intentar. El día viernes la grabé y estamos viendo la manera de que ustedes puedan acceder a esa grabación lo más pronto posible. Vamos a ver por acá. Siempre les pido por favor que cualquier solicitud que les haga Meet en este momento, pues accedan, ¿verdad? Acepten. Acepten para poder... sí, necesito que den su consentimiento, porque si no, Meet los puede sacar de la reunión. Y si esto llega a suceder, pues pueden volver a entrar. Ok, entonces ya estamos listos. Con el ejemplo del apalancamiento operativo, tengo un precio de venta por unidad de 10 quetzales, un cargo variable por unidad de 5 quetzales y una totalidad de cargos fijos operativos de 2.500 quetzales. Actualmente las ventas en unidades son 1.000 y vamos a analizar dos situaciones. Es como si fuésemos a trabajar dos escenarios. Un primer caso o un primer escenario en el que observemos un incremento en las unidades a vender de un 50%. Y un segundo caso que sería un escenario ya pesimista, podríamos decirlo así, en el cual disminuyan las unidades a vender siempre en un 50%. Entonces, vamos a analizar esos dos escenarios, a ver qué pasa, porque hay que aplicar una fórmula. Se llama fórmula para obtener el grado de apalancamiento operativo. Y esta fórmula
llamada GAO, grado de apalancamiento operativo, consiste en dividir el cambio porcentual en utilidades antes de intereses e impuestos entre el cambio porcentual en ventas en unidades. Disculpe, ¿no está presentando? No estoy presentando, de veras. No. No, Lick. Ay, qué pena. No, licenciada. Vamos a ver. Ok. Gracias por avisarme. No sé si ya se mira. Ya se ve, Lick. Ah, bien. Ahora sí, licenciada. Bueno, estas eran las imágenes que según yo ustedes estaban viendo. Un precio de venta de 10 quetzales por unidad. Cargos variables de 5 quetzales por unidad. Costos fijos de 2.500 quetzales en total. Estos son operativos. Actualmente se están vendiendo 1.000 unidades. Estos son los dos casos que vamos a analizar. Un primer caso en el que se contempla un incremento en las unidades a vender, que sería como que el caso optimista, pero también después vamos a analizar un caso pesimista en el que las unidades a vender, en lugar de incrementarse, pues disminuye. Aquí está la fórmula para obtener el grado de apalancamiento operativo, GAO. Les decía que es el resultado de dividir el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos entre el cambio porcentual en ventas en unidades. Entonces, vamos a trabajar ahorita solamente lo que es el grado de apalancamiento operativo. Voy a quitar todos los números para que podamos comprender de dónde salen. La estructura que tengo acá a la izquierda sí la voy a dejar por cuestión de tiempo. Entonces resulta que si ustedes le dan un vistazo a esto que tengo acá a la izquierda, esto es como si se tratara de un estado de resultados. Bueno, un estado de resultados que llega hasta lo que es la utilidad operativa, ¿verdad? Entonces voy a trabajar estos 6 renglones, pero me voy a enfocar en esta columna de en medio, que es la de la situación actual. Es decir, primero voy a llenar de información esta columna de situación actual y ya después me voy a ir hacia la derecha, analizando un incremento en las unidades a vender, y posteriormente me voy a ir hacia la izquierda, analizando un segundo caso que consistiría en una disminución de las unidades a vender. Entonces resulta que ahorita se venden 1.000 productos. Estos 1.000 productos los voy a tomar como mis ventas actuales, que son un 100%. Digo que son un 100% porque cuando trabaje hacia la derecha, el incremento de las unidades a vender en un 50%, de hecho así va a ser, lo voy a aumentar un 50%. Entonces ya voy a decir que son un 150%. Pero actualmente son 1.000 unidades y eso significa un 100% de ventas para mí. Estas 1.000 unidades
pues multiplicadas por un precio de venta de 10 quetzales por unidad, significan 10,000 quetzales de ingresos por ventas. Los cargos variables por unidad los voy a calcular de la siguiente manera. Las 1000 unidades por 5 quetzales, que es el cargo variable por unidad, totalizan 5,000 quetzales de cargos variables. El margen de contribución, bueno, esta estructura yo creo que les ha de recordar cuando vimos el punto de equilibrio en Financiera 1, ¿verdad? El margen de contribución vendría siendo la diferencia entre los ingresos por ventas y los costos variables de operación, que resultan en 5,000 quetzales. Según la información del ejercicio, los costos fijos de operación corresponden a 2,500 quetzales. La verdad es que esto no va a cambiar, siempre van a ser de 2,500 quetzales en los ejercicios que vamos a estar viendo ahorita. Me refiero a lo que es apalancamiento operativo. Entonces, actualmente tengo una utilidad antes de intereses y de impuestos de 2,500 quetzales, porque la diferencia entre 5,000 quetzales de margen de contribución y 2,500 quetzales de costos fijos de operación, pues son 2,500 quetzales, y esa es mi utilidad operativa actual. Y también la voy a considerar mi 100% de utilidad, porque eso lo voy a comparar después. Entonces, así es como están las cosas ahorita. Las cosas están con una ganancia operativa de 2,500 quetzales. Ahora, según todo lo que les estuve explicando el día viernes, cuando existe una presencia de costos fijos operativos, estoy hablando de este renglón que ustedes miran acá. Los costos fijos operativos pueden ser unos grandes aliados, como les decía el viernes, para que las ganancias se expandan, pero también pueden ser verdugos. La verdad es que también pueden llegar a matar un negocio si lamentablemente las utilidades se vienen a pique. Bueno, básicamente las ventas son las que van a marcar el trayecto. Si las ventas se incrementan, espero darme a entender con esto, si las ventas se incrementan y hay una presencia de costos fijos operativos importante, las utilidades operativas pueden llegar a ser muy grandes. De hecho, el cambio en las utilidades operativas puede ser mucho mayor, de una mayor proporción al cambio positivo que puedan tener las ventas en unidades. Y esto es provocado principalmente por los costos fijos de operación. En ese caso es cuando yo digo que los costos fijos pueden ser unos grandes aliados para que las utilidades sean mucho mayores a lo esperado. Pero ¿qué pasa si las ventas en unidades se vienen abajo, se disminuyen? Y siempre tenemos esa importante
presencia de costos fijos operativos. Lo que pasa es que las utilidades operativas disminuirían también, pero disminuirían en una proporción mucho mayor a como disminuirían las ventas en unidades. Y todo eso provocado por la presencia de los costos fijos. Entonces, todo lo que estoy diciendo lo voy a poner en números. Analicemos si aumentaran las unidades a vender en un 50%. Le voy a calcular el 50% a 1000 unidades. Bueno, eso me va a dar 500 y se lo voy a sumar a las 1000 unidades. Entonces, voy a empezar a trabajar aquí a la derecha con un total de 1500 unidades a vender. Bueno, esto significaría que mis ingresos por ventas serían de 1500 unidades por 10 quetzales, serían de 15,000 quetzales. Mis ingresos por ventas. Mis costos variables, bueno, serían de 1500 unidades por 5 quetzales por unidad, serían de 7500 quetzales. Entonces el margen de contribución sería la diferencia entre 15,000 y 7500 quetzales, serían 7500 quetzales también, con los cuales tendríamos que cubrir siempre los 2500 quetzales de cargos fijos operativos. Entonces resulta que la utilidad antes de intereses e impuestos, que es mi utilidad operativa, me resultaría en 5000 quetzales. Si yo analizo lo que pasó aquí arriba con las ventas en unidades, sé perfectamente bien que el incremento fue de un 50%, es decir, de 1000 pasaron a 1500. Si 1000 unidades es mi 100%, 1500 unidades, ¿qué porcentaje es? Entonces sé que es un 150%. Entonces el cambio porcentual que hay aquí de la situación actual a este caso número 1, el cambio porcentual de ventas en unidades es de un 50%. Y uno podría pensar, bueno, entonces mi utilidad operativa seguramente también se incrementó en un 50%. Seguramente ese también fue el cambio porcentual que hubo en la utilidad operativa. Pero resulta que no es así. Actualmente tenemos una utilidad operativa de 2500 quetzales. Y si las ventas en unidades se incrementan en un 50%, mi utilidad operativa pasaría a ser de 5000 quetzales. Si 2500 quetzales es un 100%, ¿a qué porcentaje corresponderá 5000 quetzales? Si ustedes lo plantean como una regla de 3 y dicen 2500 es un 100%, 5000 es X, porque no sé qué porcentaje es, entonces ustedes tendrían que 2500 plantearlo así. 2500 es un 100%, pero 5000, pues no sé qué porcentaje es. Entonces, ustedes tendrían que multiplicar las esquinas, ¿verdad? 5000 por el 100% y el resultado lo divide entre la esquina que está
pues contrapuesta a la X. Entonces, en porcentaje, le voy a dar acá, copiar formato. 5,000 quetzales es un 200%. Entonces aquí lo que está pasando es que del 100% pasó a ser un 200%. El cambio porcentual en la utilidad operativa es de un 100%, aumentó un 100%. No aumentó un 50%, aumentó un 100%. Entonces, eso, aunque ustedes no me lo crean, lo provoca en gran medida la presencia de los costos fijos. Claro, uno puede decir, bueno, es que se van a vender más unidades, se van a vender 500 unidades más y lógicamente pues la utilidad operativa también tiene que aumentar. Sí, pero el hecho de que el aumento porcentual, ¿cómo decirlo? El cambio porcentual en la utilidad operativa es más que proporcional al cambio porcentual en las unidades a vender. Eso es algo provocado por los costos fijos de operación. Y entonces alguien podría decir, qué bien, me voy a llenar de costos fijos de operación, voy a procurar tener muchísimos costos fijos de operación para que cada vez que yo tenga un incremento en ventas, mis utilidades se incrementen mucho más, el doble o el triple o qué sé yo. Lo que pasa con los costos fijos es que son un arma de doble filo. Yo les decía el viernes que pueden ser grandes aliados, pero también pueden ser verdugos, porque vamos a analizar ahora aquí este caso número 2, el que tengo a la izquierda. Vamos a suponer de que lamentablemente las ventas, en lugar de aumentar, disminuyen. Ya no van a ser de ya no van a ser de 1,000 unidades, solo van a ser la mitad, el 50%. Voy a vender solo 500 unidades. Entonces, esas 500 unidades por 10 quetzales, que es el precio de venta por unidad, significan 5,000 quetzales de ingresos, la mitad. La mitad porque aquí a la derecha, en mi situación actual, tengo 10,000 quetzales. Ahora, costos variables de operación. 500 unidades por 5 quetzales cada una, 2,500 quetzales de costos variables operativos, un margen de contribución de 2,500 quetzales, y es justamente la cantidad que necesito para cubrir mis costos fijos de operación. Entonces, si saco una diferencia entre el margen de contribución y los costos fijos de operación, me va a dar 0. Fíjense que yo, sin proponérmelo de veras, pues no me imaginé que les iba a estar mostrando aquí con este caso de disminución un punto de equilibrio. Pero esto es un punto de equilibrio. Vender 500 unidades es el punto de equilibrio de esta empresa, porque estamos viendo de que se tiene una utilidad operativa de 0. Pero imagínense ustedes no tener nada de utilidades, tener 0 de ganancias, solo porque se
nos cayeron las ventas o se nos disminuyeron a 500 unidades. Es decir, aquí arriba hay un cambio porcentual del 50%. De ser un 100%, 1000 unidades, pasó a ser de un 50%, 500 unidades. Pero ese cambio porcentual del 50%, aquí abajo, aquí abajo resultó ser de un 100%. Es decir, de tener 2.500 quetzales de ganancias a no tener nada, a tener cero, significa que las utilidades antes de intereses e impuestos disminuyeron en un 100%. Y eso, pues adivinen a quiénes se debe. Bueno, a los costos fijos de operación. Claro, lo principal es que lamentablemente las ventas se disminuyeron. Pero si aunado a esa situación hay una presencia importante de costos fijos de operación en una empresa, Dios mío, las utilidades se nos vienen a pique. Entonces, no es tampoco de llenarme de costos fijos. No se trata tampoco de que como los costos fijos influyen positivamente en las utilidades, cuando las ventas van para arriba, que yo me voy a llenar de costos fijos. No se trata tampoco de eso, porque cuando se da lo contrario, cuando mis ventas en unidades empiezan a descender y encima de esa situación hay costos fijos, bueno, pues mis utilidades operativas pueden llegar a desaparecer, pueden llegar a números rojos, pueden ser pérdidas. Así que lo que pasa es que los costos fijos, pues hay que saber administrarlos, porque si llega un momento en el que no podemos pagarlos, eso puede provocar la quiebra de la empresa, definitivamente. Puede obligar al cierre de la empresa. Entonces, por eso les digo, como pueden ser aliados, pueden ser verdugos los costos fijos, pero acá la fórmula hay que aplicarla. La fórmula dice que hay que dividir. Aquí se las tengo. El cambio porcentual en utilidades antes de intereses e impuestos lo tengo que dividir entre el cambio porcentual de ventas en unidades. ¿Cuál es el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos? Bueno, del 100% pasó a ser del 200%, entonces en el primer caso el cambio porcentual es del 100%. ¿Y cuál es el cambio porcentual de las ventas en unidades? Bueno, en el caso número 1, de ser 1000 pasaron a ser 1500, entonces realmente el aumento fue del 50%, entonces aquí pongo 50%. Dividir 100% entre el 50% me da un resultado de 2. El resultado lo tengo en color amarillo. Ese es el resultado de la fórmula del grado de apalancamiento operativo. Cuando tenemos un resultado igual o mayor a 1, eso significa de que la empresa sí tiene apalancamiento operativo. No sé si hay alguna pregunta. Linda, perdón. El 100% del cambio porcentual en Hawaii, ¿de cuál es? ¿Dónde se saca, perdón? Sí, lo que pasa es que estoy analizando el caso 1. Entonces el caso 1, le voy a poner aquí en color celeste. Se refiere a esta columna que tengo a la derecha, la columna H. Entonces el caso 1 significa que
mis utilidades llegaron a ser de 5,000 quetzales. Las que eran de 2,500 quetzales se convirtieron en 5,000 quetzales. Entonces, pasaron de ser un 100% a un 200%. Usted lo puede colocar acá, por ejemplo, mediante regla de 3. Usted puede decir 2,500 quetzales es, y se lo voy a poner aquí con formato de quetzal. 2,500 quetzales es el 100%. Entonces 5,000 quetzales, no sé qué porcentaje es, mediante regla de 3, se determinó que es un 200%. Entonces el cambio o la diferencia de 100% a 200%, pues es de un 100%. El cambio porcentual que se da de una situación a la otra es de un 100%. Ahora, con el caso número 2, pues va a ser igual, aunque ahí ustedes van a mirar unos signos negativos, porque eso implica descenso. Acá, en el caso número 2, igual, pues se aplica la fórmula es siempre la misma. El cambio porcentual en utilidades operativas se divide entre el cambio porcentual de las ventas en unidades. El cambio porcentual en utilidades operativas es del menos 100%. ¿Por qué? Porque de 100% que correspondía a 2,500 quetzales, pues pasó a ser del 0%, porque prácticamente se convirtieron en cero las utilidades operativas. El cambio porcentual que hay aquí de 100% a 0, bueno, es un descenso del 100%. Yo aquí se los tengo con signo negativo. Estarían descendiendo las ganancias operativas en un 100%. Y eso se divide entre el cambio porcentual de las ventas en unidades, que lo tengo como un menos 50%, porque es un descenso del 100% al 50%. El cambio que vemos acá de la situación actual a una disminución en las ventas es una disminución del 50%, es un 50% con signo negativo. Entonces, de igual manera, si aplicamos la fórmula, menos 100% entre menos 50%, el resultado es de 2. Y acá les estoy poniendo que como el resultado es mayor que 1, en ambos casos, se concluye que sí existe apalancamiento operativo. De hecho, les tiene que dar el mismo resultado, en este caso es de 2, les tiene que dar el mismo resultado cuando ustedes utilizan el mismo porcentaje en lo que son las ventas en unidades, tanto hacia arriba como hacia abajo. Es decir, acá estoy incrementando las ventas en unidades en un 50% hacia mi derecha. Y después estoy bajando o descendiendo las ventas en un 50% hacia mi izquierda. Entonces, como estoy manejando el mismo porcentaje, en ambos casos, yo sé que uno va hacia arriba y el otro hacia abajo, pero es el mismo porcentaje. Entonces tengo que obtener el mismo resultado de grado de apalancamiento operativo. Mientras mayor sea el porcentaje, mientras mayor sea el grado de apalancamiento que se obtenga, pues eso significa que mayor apalancada está la empresa operativamente. Y eso significa
de que hay una presencia importante de cargos fijos. Y mientras mayor sea el grado de apalancamiento, significa que hay más importante cifra de costos fijos. Y claro, cuando las ventas van hacia arriba, pues eso es excelente porque precisamente apalancan, no sé cómo decirlo, pero provocan que las utilidades tengan un efecto, un incremento muchísimo mayor, muchísimo mayor. Y qué bien, pero cuando las ventas vienen hacia abajo, ese es el problema, porque entonces también el impacto negativo es sumamente fuerte. Por ahí escucho un sonido, no sé si tienen dudas. Licenciada, fíjese que a mí se me quedó duda en el caso 2 porque es menos 100%. El menos 50% sí lo logro comprender porque es como una disminución, pero el menos 100% no. Bueno, en ambos son disminuciones. Las utilidades de ser un 100% se convierten en un 0%, entonces es un descenso de un 100%, es un menos 100%. Y aquí arriba, de ser un 100%, los ingresos por ventas, bueno, las ventas de 1000 unidades, de ser un 100%, pasan a ser un 50%, pues hay un descenso del 50%. Es como ver la situación de acá de en medio hacia la izquierda. Entonces, así es como ponemos menos 100, porque prácticamente las utilidades operativas llegan a cero. Entonces, el cambio porcentual significa un descenso del 100%. Y las unidades a vender pues disminuyeron o cayeron en un 50%, y por eso decimos que el cambio porcentual es menos 50%. Sí, licenciada, gracias, ya le comprendí. Muy amable. Se me había olvidado decirles que se pueden apoyar con el libro de Administración Financiera Básica de Lawrence Gitman, también el de Fundamentos del autor Lawrence Gitman, Fundamentos de Administración Financiera. Porque este tema reconozco que no lo tenemos en el libro de texto. No sé si hay alguna otra pregunta. Les escucho. Licenciada, disculpe, la cantidad de los costos fijos, ¿esa siempre van a ser los 2.500 o...? Sí, así es. Siempre, Sí, bueno, cuando le den una cantidad de costos fijos en un ejercicio, costos fijos operativos, pues esa misma cantidad va a tener que seguir tomando de costos fijos operativos, tanto para el aumento como para la disminución. Acá para hallar el apalancamiento financiero va a suceder lo mismo, solo que con los cargos fijos de tipo financiero. Les voy a mostrar aquí los datos para lo que es el ejemplo del apalancamiento financiero, porque también una empresa puede estar apalancada financieramente cuando tiene una importante presencia de cargos fijos de tipo financiero. Entonces, acá ustedes pueden observar que tenemos los datos para el ejemplo del apalancamiento financiero. Tenemos una utilidad operativa de 10,000 quetzales. Esa es como que la situación actual. Tenemos una cantidad de bonos emitidos por 20,000 quetzales. Obviamente, esa información no es de estado de resultados. Sabemos que eso corresponde a una cuenta de pasivo en un balance general, porque emitir bonos, pues, es emitir títulos de deuda.
y cuando los emitimos, pues obviamente es para que nos los adquieran y así financiarnos, y entonces estamos adquiriendo deuda. Lo importante aquí es que tenemos que pagarles intereses a quienes nos compraron los bonos, y es un interés anual a pagar de un 10%. Este es un cargo fijo de tipo financiero. También se nos informa que hay 600 acciones preferentes y se pagan 4 quetzales de dividendos por cada acción preferente. Eso seguramente ya está establecido en cada acción preferente, en cada título, que se deben de pagar 4 quetzales por ganancias anualmente para cada título, ¿verdad? En circulación existen 1000 acciones comunes. Eso es para que podamos calcular las UPAs, y la tasa de impuestos sobre la renta es del 25%. Así que vamos a analizar también dos casos. Un incremento, pero aquí no es un incremento en las ventas en unidades, aquí es un incremento en las utilidades operativas de un 40%. Ese va a ser nuestro primer caso, digamos nuestro caso positivo, nuestro caso optimista, pero también vamos a analizar un descenso que sería nuestro caso pesimista de un 40% también, solo que hacia abajo, ¿verdad? Sería una disminución de las utilidades operativas de un 40%. Ustedes saben que cuando decimos UAWI, estamos hablando de utilidades antes de intereses e impuestos, que no son otra cosa más que las utilidades operativas. Aquí pueden ver ustedes en pantalla la fórmula para obtener el grado de apalancamiento financiero, es decir, la fórmula del GAF, que consiste en dividir el cambio porcentual en la UPA entre el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos. Bueno, está sencillo, la verdad es que esto es sencillo. Aquí la estructura, si ustedes la miran, es como si fuera la continuación del estado de resultados que dejamos arriba, porque la estructura que dejamos arriba, cuando vimos el apalancamiento operativo, llegaba hasta el cálculo de la utilidad operativa. Y acá, al analizar el apalancamiento financiero, la estructura está comenzando precisamente con la utilidad operativa y llega hasta el cálculo de la UPA. Entonces es como si se tratara de la segunda parte del estado de resultados, ¿verdad? Es como de la segunda parte, si vamos de arriba hacia abajo. Entonces, las utilidades operativas actualmente tienen, vamos a ver, si no recuerdo mal, 10,000 quetzales. Voy a poner acá 10,000 quetzales. Esas son las utilidades operativas actualmente. Se paga un 10% sobre 20,000 quetzales de bonos. Entonces acá yo voy a hacer la operación solo para poder establecer cuánto es lo que se paga de intereses. Entonces, intereses sobre bonos se pagan 2,000 quetzales anuales. Ustedes saben que los intereses pues también son un escudo fiscal, entonces los puedo restar a manera de llegar a determinar mi utilidad antes de impuesto, que actualmente es de 8,000 quetzales. Y ahora voy a proceder a aplicar el 25% de tasa de impuesto sobre la renta, que sería de 2,000 quetzales, para entonces llegar a una diferencia de 6,000 quetzales. ¿Cómo le llamamos a esos 6,000 quetzales? Le llamamos utilidad después de impuestos.
Como ustedes saben muy bien, hasta después de haber pagado impuestos, podemos entonces colocar lo que corresponde a los dividendos. En una ocasión me decía un estudiante que si los dividendos no se pueden colocar en la estructura antes de pagar impuestos, a manera de que también sean un escudo fiscal. Pues no, no se puede, la ley no lo permite. Los dividendos no pueden ser un escudo fiscal, se tienen que colocar hasta después de haber pagado impuestos. Es decir, los tenemos que pagar con las ganancias que nos quedan después de haber pagado impuestos. Entonces, en cuanto a dividendos preferentes, tenemos que hacer acá la multiplicación. Son 600 títulos que se llaman acciones preferentes. Y los vamos a multiplicar por 4 quetzales, que viene siendo el dividendo por acción, ¿verdad? Como quien dice, ya está establecido en cada documento de que se van a pagar 4 quetzales de dividendos por cada título o por cada documento. Entonces, anualmente. Entonces son 2.400 quetzales de dividendos de acciones preferentes. Y entonces las utilidades que ya quedan completamente disponibles para los accionistas comunes serían de 3.600 quetzales. Como ustedes saben muy bien, las UPAs, que significan utilidades por acciones, se calculan dividiendo las utilidades que se encuentran disponibles para los accionistas comunes se dividen entre la cantidad de acciones comunes que se encuentran en circulación, que sabemos muy bien que son 1.000. O sea que la UPA, es decir, la utilidad por acción común, es de 3 quetzales con 60 centavos. Esa es la estructura actual. Vamos a comenzar analizando qué pasaría si de repente tuvieran un incremento las utilidades operativas. Perdón que estaba escuchando que levantaron su mano y no les había dado la palabra. Les escucho. Licenciada, yo tengo una duda Sí, le escucho. de cómo sacó el valor de impuestos del 25%. Bueno, se le aplica la tasa del 25% a la utilidad de 8.000 quetzales, que precisamente es la utilidad antes de impuestos. Los 8.000 quetzales resultan de la diferencia entre 10.000 quetzales de utilidades operativas y 2.000 quetzales de intereses. Gracias, licenciada. ¿Está bien? ¿Alguien más? Bueno, aquí con ustedes estoy un poquito más relajada, les soy sincera. En el horario anterior es una angustia que ya van a ser las 7 y me da como que mucho estrés. Aquí me siento más tranquila. Bueno, a la derecha voy a trabajar lo que corresponde a los aumentos. Bueno, la verdad es que lo que va a aumentar únicamente es la utilidad operativa en un 40%. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa al final, porque lo lógico sería suponer de que si la utilidad operativa va a aumentar en un 40%, pues como que en ese mismo porcentaje debiera de aumentar también la UPA. Pero no va a ser así. Ahí nos vamos a dar cuenta de lo que va a pasar. A 10.000 quetzales de utilidad operativa, le voy a calcular un 40%, que son 4.000 quetzales, si no estoy mal, y se los voy a sumar. Entonces, en lugar de 10.000 quetzales de utilidades operativas,
ahora voy a tener 14,000 quetzales de utilidades operativas. O sea que el cambio porcentual viene de un 100% a un 140%. O sea, ese es el aumento, ¿verdad? De ser un 100% pasa a ser un 140%. Entonces, específicamente el cambio porcentual va a ser de un 40%. Esa es la diferencia entre el 100 y el 140%. Bueno, los intereses por ser cargos fijos, esto es muy parecido a lo que ocurrió arriba con los costos fijos de operación, que no cambian. Entonces los intereses van a continuar en 2,000 quetzales. No porque ahora vayan a existir más utilidades operativas, yo tenga que pagar más intereses. Eso no es así. Los intereses siempre son de 2,000 quetzales. Y claro, voy a tener una utilidad antes de impuesto un poquito más amplia. Ya no van a ser 8,000, van a ser 12,000 quetzales. El impuesto pues también va a cambiar, porque no es lo mismo pagar un 25% sobre 8,000 a tener que pagar un 25% sobre 12,000, ¿verdad? Entonces tengo de impuesto sobre la renta 3,000 quetzales. Eso significa que tendré 9,000 quetzales de utilidad después de impuesto. Es una utilidad más amplia para poder pagar los dividendos preferentes, que si ustedes se dan cuenta son cargos fijos también. Aquí hay dos cargos fijos bien identificados. No sé si ustedes ya los observaron, pero los cargos fijos son los intereses y los dividendos sobre las acciones preferentes. Así que son cantidades que no cambian, ¿verdad? Y finalmente llego a las utilidades disponibles para accionistas comunes de 6,600 quetzales. Esos 6,600 quetzales, si los divido entre las 1,000 acciones comunes que están en circulación, resulta que a cada acción común le tocaría una ganancia de 6 quetzales con 60 centavos. Bueno, yo acá tengo automáticamente mis fórmulas, no sé si ya se dieron cuenta, pero si hacemos de caso que 3.60 es el 100%, 3 quetzales con 60 centavos de UPA es mi 100%, y de 3.60 se me convierte a 6.60, significaría que 3.60 es un 100% y 6.60 es un 183.33%. Aquí lo pueden ustedes ver. 3.60 es el 100%, 6.60, pues por regla de 3 lo calculo, ¿verdad? 6.60 por el 100% y el resultado lo divido entre 3.60. Entonces me da 183.33%. Eso significa que la cantidad de 6.60 es un 183.33% en comparación a la cantidad de 3.60, que es un 100%. Entonces, el cambio de aquí hacia acá es un cambio porcentual de un 83.33%. Es decir, la diferencia, a eso me refiero. La diferencia entre esta cantidad actual y esta otra, con el aumento en las utilidades operativas,
es una diferencia de un 83.33%. Entonces, si yo aplico mi fórmula de GAF, es decir, mi fórmula del grado de apalancamiento financiero, me doy cuenta que esta fórmula consiste en que yo divido el cambio porcentual en las UPAs entre el cambio porcentual en utilidades antes de intereses e impuestos. Mi cambio porcentual en las UPAs es de un 83.33%. Y eso lo divido entre el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos, que es de un 40%. Entonces, si ustedes toman su calculadora, dividen 83.33 entre 40, les da un grado de apalancamiento financiero de 2.08, siendo igual o mayor a 1, sabemos que existe apalancamiento financiero. Entonces, en este caso, claro que existe, y es de 2.08. Claro, si apareciera una empresa que me dijera mi grado de apalancamiento financiero es de 5, entonces yo diría, su empresa está mucho más apalancada que la mía. Su empresa tiene seguramente una mayor presencia de cargos fijos de tipo financiero, o una presencia como más importante, podríamos decir, de cargos financieros que obviamente son de tipo fijo. Entonces, mientras más alto sea el resultado, mayor vamos a imaginar que es precisamente la presencia de cargos financieros que son de tipo fijo. Así que si analizamos ahora qué pasaría con una disminución, digamos una disminución en las utilidades operativas y del 40% también, porque así como a la derecha analizamos un 40% de aumento, ahora vamos a analizar un 40% de disminución. Entonces, si 10,000 quetzales van a disminuir en un 40%, yo puedo aplicarle a 10,000 quetzales el 60% para tener entonces ese cambio o esa disminución del 40%, ¿verdad? Así que ahora solo serían 6,000 quetzales, bajarían en un 40%. Los intereses pues siempre son de 2,000 quetzales, ya sabemos. Y tendríamos una utilidad antes de impuesto de 4,000 quetzales, con la cual haríamos nuestro cálculo del 25% de impuestos sobre la renta, es decir, 1,000 quetzales. Y entonces la utilidad después de impuesto sería de 3,000 quetzales, con lo cual tendríamos que pagar siempre los mismos 2,400 quetzales de dividendos preferentes. Y pues afortunadamente todavía queda una diferencia positiva de 600 quetzales. Imagínense que ahora las utilidades disponibles para los accionistas comunes pues solo son de 600 quetzales. Es impresionante, ¿verdad? Lo que baja. Entonces, si yo divido 600 quetzales entre 1,000 acciones comunes, me da 60 centavos por cada acción común. Imagínense que 60 centavos representa solo un 16.67% de lo que son 3 quetzales con 60 centavos. Imagínense eso. Por regla de 3 lo pueden saber. Si 3.60 es un 100%, 0.60 ¿cuánto será? Y resulta que es un 16.67%. Entonces el cambio porcentual que hay de aquí de en medio
para acá, para la izquierda, el cambio porcentual o la diferencia porcentual que hay es de, bueno, es un descenso, obviamente es un descenso de un 83.33%. Como es un descenso, lo pongo con signo negativo. Y ese es el cambio porcentual en la UPA, que lo dividiría entre el cambio porcentual en la utilidad operativa, que es de un menos 40%, porque lo estoy viendo de aquí del centro hacia la izquierda, ¿verdad? Es decir, de 10,000 quetzales pasa a 6,000 quetzales. Entonces es un descenso del 40%, por eso pongo menos 40% en la fórmula. Igual me tiene que dar 2.08, me tiene que dar el mismo grado de apalancamiento financiero que obtuve anteriormente, porque es el mismo porcentaje, de cambio en las utilidades operativas. Primero analicé un incremento del 40% en utilidades operativas y después analicé un descenso del 40% en las utilidades operativas. Entonces, por eso es que me tiene que dar el mismo grado. Sí, les escucho. Gracias, licenciada. Solo tengo una duda en estos casos que estamos viendo. En el ¿Cómo segundo no? caso, en el caso número 2, en los dos casos que hemos visto, que es menos, que es signo negativo en los dos porcentajes. ¿Cómo no? Es signo negativo. Entiendo que es porque es una disminución, correcto. Sí, Y el resultado es significa descenso. 2.08 en este caso, pero es positivo. No sale Sí, negativo el resultado. exactamente. Sí, porque usted está dividiendo una cantidad negativa entre otra cantidad negativa. El resultado le va a salir positivo matemáticamente. Correcto, El licenciada. el grado de apalancamiento le va a salir igual. Me preguntaban también que si en algún momento tiene que salir diferente. La verdad es que no. Si estamos contemplando el mismo porcentaje, tanto hacia arriba como hacia abajo, eh, entonces tiene que ser el mismo resultado de grado de apalancamiento. Y tienen que ser positivos ambos resultados. Sí, gracias, licenciada. Ya entendí que es matemáticamente menos por menos da más, ¿verdad? Gracias. De acuerdo, para servirle. Yo no los quiero abrumar tanto porque yo sé que estamos cansados, ha sido un día difícil, mucha lluvia. Quiero que trabajemos únicamente, les voy a explicar únicamente el apalancamiento total con un aumento, ¿ok? Se los voy a trabajar acá. Creo yo que en 15 minutos lo puedo hacer. Todo esto que está aquí lo voy a borrar. Para trabajar un apalancamiento total, simplemente tenemos que considerar que es la unión, es la unificación del análisis del apalancamiento operativo con el análisis del apalancamiento financiero. De hecho, aquí, si ustedes observan, está la estructura completa, desde las ventas en unidades hasta el cálculo de la UPA, ¿verdad? Es como que aquí ya estuviera el estado de resultados entero, ¿verdad? Completo. Lo que tenemos aquí en la presentación son los datos para lo que es el cálculo del apalancamiento total, del grado de apalancamiento total.
Eh, y si ustedes observan, los datos vienen desde lo que son las ventas en unidades hasta la información de dividendos preferentes, de acciones comunes en circulación. Es decir, aquí nos dan como que todos los datos para hacer el esquema completo. En la situación actual, se nos dice que hay 20,000 unidades. Cada unidad se vende a 5 quetzales. El costo variable por unidad es de 2 quetzales. Los costos fijos de operación son de 10,000 quetzales. Los intereses anuales por pagarés son de 20,000 quetzales. Vean como aquí hay cargos fijos tanto operativos como financieros, ¿verdad? Dividendos preferentes de 12,000 quetzales anuales y 5,000 acciones comunes en circulación. Y no nos olvidemos de la tasa de impuestos sobre la renta del 25%. La realidad es que, tal y como lo dije en el primer horario, les voy a estar explicando tanto la situación actual como el primer caso, que trata de un incremento del 50% en las unidades a vender. El segundo caso, que correspondería a un descenso o disminución del 50% en las unidades a vender, se los voy a dejar como tarea individual. Tengo la curiosidad qué personas lo van a querer trabajar, cuántas personas serán. La verdad es que muchas veces me piden trabajos extras que los ayuden con la zona. A veces es un poco paradójico porque uno se pone a revisar y muchas veces me han dejado de entregar muchos trabajos. Y pues al final me están pidiendo uno para llegar a zona. Entonces es paradójico, entonces lo digo con toda sinceridad. Pero ahorita tengo la curiosidad de ver cómo va a estar esa entrega, qué tanto interés va a existir en entregar esta tarea, que la voy a pedir a mano, por favor. Y yo diría que lo ideal es que la manden hoy mismo por la noche. Hoy mismo por la noche, porque ustedes saben de que estamos un poquito presionados con eso de estructurarles toda su zona. Entonces, lo ideal para nosotros es que lo manden hoy mismo, antes de la medianoche, que no les puede llevar mucho tiempo. No les puede llevar mucho tiempo. Les digo antes de la medianoche para que no se sientan pues estresados, pero es algo que se va a hacer bastante rápido, ¿verdad? Entonces, vamos a entender cómo es que funciona esto del apalancamiento total. Voy a arrancar de acá de en medio de estas 3 columnas, voy a trabajar la situación actual. Entonces voy a comenzar con las ventas en unidades. Las ventas en unidades nos informan que son 20,000. Ahí estamos, 20,000 unidades, las cuales tienen un precio de venta de 5 quetzales cada una. Estamos hablando de 100,000 quetzales de ingresos por ventas. En costos variables tenemos 2 quetzales por cada unidad. Son 40,000 quetzales en total de costos variables. Y nos queda un margen de contribución de 60,000 quetzales. Los costos fijos de operación ya nos dijeron que son 10,000 quetzales. Por lo tanto, tengo una utilidad operativa o utilidad antes de intereses e impuestos de 50,000 quetzales, con la cual debo cubrir un pago de intereses
que, si no mal recuerdo, ay, ¿de cuánto eran los intereses? Eso sí no se me quedó. Veamos. Ah, de 20,000 20,000, quetzales son los 20,000. intereses anuales por pagarés. Gracias. Entonces, tengo una diferencia de 30,000 quetzales, que es la utilidad antes de impuesto, a la cual pues le voy a aplicar el 25% de impuesto sobre la renta, lo cual me da 7,500 quetzales, y me quedarían entonces 22,500 quetzales de utilidad después de impuesto, con lo cual ya le puedo hacer frente al pago de dividendos preferentes, que si no mal recuerdo son 12,000 quetzales. Por lo tanto, las utilidades disponibles para accionistas comunes serían de 10,500 quetzales, y si divido 10,500 quetzales entre 5,000 acciones comunes que se encuentran en circulación, entonces mi UPA es de 2 quetzales con 10 centavos. Ok. Si aumentaran, me voy a ir hacia la derecha. Si aumentaran mis ventas en unidades en un 50%, ¿qué pasaría? Bueno, eso significa que le voy a calcular el 50% a 20,000 unidades y se lo voy a sumar. Bueno, el 50% de 20,000 serían 10,000, más 20,000, estamos hablando de 30,000 unidades en total, las cuales vamos a multiplicar por 5 quetzales, que es el precio de venta por unidad. Tendría 150,000 quetzales de ingresos por ventas. Mis costos variables pues serían ya en base a las 30,000 unidades, ¿verdad? Por 2 quetzales cada una, 60,000 quetzales de cargos variables en total. Así que mi margen de contribución sería de 90,000, con lo cual cubro perfectamente bien los 10,000 quetzales de los costos fijos operativos, y todavía me quedan 80,000 quetzales de utilidades operativas. ¡Wow! Qué interesante el impacto, ¿verdad? En las utilidades operativas. Bueno, hasta aquí prácticamente lo que concierne al apalancamiento operativo, pero ahora me voy de largo con el renglón de intereses, que siempre van a ser 20,000 quetzales. Por lo tanto, ya tendría una utilidad antes de impuestos de 60,000 quetzales, a lo cual le aplico el 25% de impuestos sobre la renta. Entonces tendría que pagarle a la SAT 15,000 quetzales de impuesto, y me estarían quedando 45,000 quetzales de utilidades después de impuestos. Procedo ahora a colocar el pago de los dividendos preferentes, que siempre van a ser 12,000 quetzales, y entonces me queda una utilidad disponible para accionistas comunes de 33,000 quetzales. Esto está bien interesante, porque los 33,000 quetzales divididos entre 5,000 acciones comunes en circulación me da 6,60. La verdad es que mi UPA pasó de ser de 2,10 a 6,60. Es bien interesante, ¿verdad? Trabajando lo que es el grado de apalancamiento total, les quiero contar que uno podría hacer dos cosas. Es decir, me puedo ir por dos caminos diferentes. Igual voy a llegar al mismo resultado. El primer camino es calcular primero mi grado de apalancamiento operativo. Después, calcular mi grado de apalancamiento financiero.
Y finalmente, pues hago una multiplicación. Y entonces, al multiplicar GAO por GAF, ya obtengo mi GAT, que es el grado de apalancamiento total. Y el otro camino es aplicar directamente la fórmula de GAT, que es el grado de apalancamiento total, que me indica que tengo que dividir el cambio porcentual en las UPAs dentro del cambio porcentual de las ventas en unidades. Entonces me puedo ir por cualquiera de los dos caminos y siempre llego al mismo resultado. Por ejemplo, puedo decir, primero voy a calcular el grado de apalancamiento operativo. Bueno, entonces el grado de apalancamiento operativo ya sé que consiste en dividir el cambio porcentual de las utilidades operativas entre el cambio porcentual de las ventas en unidades. El cambio porcentual de las utilidades operativas lo puedo ver acá, precisamente en el renglón que dice utilidades antes de intereses e impuestos. Pasó de ser de 50,000 quetzales a ser de 80,000 quetzales. Si 50,000 quetzales es un 100%, ¿qué porcentaje será 80,000? Entonces eso me indica de que 80,000 es un 160%. Entonces el cambio de 50,000 a 80,000, el cambio porcentual o la diferencia porcentual es de un 60%, tal y como se los puse acá. Y el cambio porcentual de las ventas en unidades, pues ya sé que es de un 50%, ¿verdad? Porque pasaron de 20,000 a 30,000 unidades. Dividir 60% entre el 50%, pues me da como resultado 1.2, que es mi grado de apalancamiento operativo. El grado de apalancamiento financiero, pues también lo puedo calcular. Es cuestión de tener la fórmula en mente o la puedo consultar también, ¿verdad? En la presentación. El grado de apalancamiento financiero consiste en dividir el cambio porcentual en las UPAs dentro del cambio porcentual de las utilidades operativas. El cambio porcentual en las UPAs es algo que me llama mucho la atención. Si 2.10 es el 100%, 6.60, ¿qué porcentaje es? Si 2.10 es un 100%, 6.60, ¿qué porcentaje es? Bueno, es un 314%, 314.29. Esto lo sé mediante regla de 3. O sea que el cambio de 2.10 a 6.60 es de un 214.29%. Esa es la diferencia porcentual. De un 214.29%, tal y como se los pongo acá. Y el cambio porcentual en las utilidades operativas, pues ya nos dimos cuenta que es de un 60%. Entonces, dividir 214.29 entre el 60, ambos porcentajes, ¿verdad? 214.29% entre 60%, me da un grado de apalancamiento financiero de 3.57. Así que aquí lo único que me resta es multiplicar 1.2, que es el grado de apalancamiento operativo, por 3.57, que es el grado de apalancamiento financiero, y llego a mi grado de apalancamiento total, que es de un 4.29.
Estos resultados de los grados, por favor, no son porcentajes. La empresa está apalancada en 4.29 grados, podríamos decir, aunque analizando esto en detalle, tiene más apalancamiento financiero que apalancamiento operativo, porque el grado de apalancamiento operativo es solo de 1.2, mientras que el grado de apalancamiento financiero es de 3.57. Entonces, su apalancamiento lo debe en mayor medida al apalancamiento financiero, ¿verdad? A los intereses, a los dividendos que se tienen que pagar a los accionistas preferentes. En eso es en donde hay más responsabilidad, ¿verdad? Y bueno, también si ustedes quieren pueden aplicar la fórmula. Dividen el cambio porcentual en las UPAs, que ya vimos que es de un 214.29%, entre un 50%, que es el cambio porcentual en las ventas en unidades, y ahí sí directamente llegan al resultado de 4.29. O sea, en total tiene que darles 4.29. Antes de darles la palabra, porque creo que me levantaron su mano, pues lo que yo esperaría de quienes estén interesados en hacerlo es desarrollar toda esta columna que está aquí a la izquierda, que vendría siendo la columna de la disminución de un 50% en las unidades a vender. Tendrían que colocar todas las cifras de esta columna, hacer su cálculo del grado de apalancamiento total y tendría que darles siempre un resultado de 4.29. No es que yo esté ofreciendo zona mínima con esto, no. Un punto extra puedo considerarlo, claro que sí. Puedo considerar un punto extra, por eso quiero ver pues también qué tanto interés despierta esta tarea, ¿verdad? Que tendría que ser para hoy mismo, por favor. Así que ahora sí, les doy la palabra. No sé si hay dudas. Licenciada, yo tenía duda, pero ya me la aclaró, gracias. Ah, vaya, está bien. Ligda, perdón, y en la tarea también hay que incluirle el GAT del 50% de disminución. O solo hay que Bueno, hacer de el hecho, pago. no, de hecho en eso consiste la tarea. Consiste en calcular el GAT con un 50% de disminución en las unidades a vender. La verdad es que yo me conformaría con lo que estoy marcando ahorita, es decir, que siempre coloquen la situación actual, porque de hecho les va a servir, pero que trabajen esta columna de solo un 50% de ventas en unidades. O sea, lo que tienen ustedes a la vista en color gris, el recuadro que acabo de hacer, es lo que yo esperaría que hagan de tarea. Y adicionalmente, que me calculen el GAT mediante fórmula, que puede ser de esas dos maneras, de cualquiera de esas dos maneras, ya sea que primero calculen el GAO y después el GAF y hagan la multiplicación de los dos resultados, o que de una vez apliquen la fórmula del GAT, grado de apalancamiento total, y llegan al mismo resultado que si multiplicaran los dos resultados de grado de apalancamiento operativo y grado de apalancamiento financiero. Pero sí me interesa tener a la vista toda esta descripción que ustedes ven a la izquierda y toda esta estructura actual que ustedes tienen a la derecha. La tarea obviamente de ustedes es llenar toda esta columna que solo representaría un 50%
de las ventas en unidades. Con respecto a las fórmulas, bueno, yo creo que la presentación ya se las compartiste, ¿verdad, Dafner? Para que puedan ver las fórmulas. Si no, pues aquí las pueden también observar. Y bueno, si no hay más preguntas, yo me voy despidiendo porque ya me pasé 7 minutos, perdone. El día jueves voy a pasar al tema del efecto del apalancamiento sobre las UPAs. Así que veremos cómo nos va el jueves. Primero Dios, terminamos. También es un tema un poquito laborioso, pero tengo fe que vamos a terminar. Así que no sé si hay más consultas, si no, pues dejo de presentar. Gracias, licenciada. Feliz noche. Igualmente para ustedes, feliz noche. Bueno, dejo de presentar y también dejo de grabar.